En el corazón de Guanajuato, México, se encuentra el Panteón de Santa Paula. Este cementerio no es solo un lugar de descanso eterno, sino también un sitio donde las historias y leyendas cobran vida, envolviendo a sus visitantes en un aura de misterio y asombro. Un lugar solemne, lleno de historia y misterio. Cada tumba, cada mausoleo, guarda secretos del pasado, relatos de vidas que alguna vez fueron y que ahora permanecen en silencio bajo la tierra. Es famoso por sus momias, espectros silenciosos del pasado. Estas momias, preservadas de manera natural, son testigos mudos de una era que ya no existe, pero que aún puede sentirse en el aire pesado del panteón. Pero entre sus tumbas y mausoleos se esconde una leyenda aún más perturbadora, la de la mujer de blanco. Esta figura espectral ha sido vista por muchos, y su historia ha sido contada y recontada, cada vez con más detalles escalofriantes. Sus habitantes susurran historias de encuentros escalofriantes. Dicen que aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con ella nunca olvidan el terror que sintieron en ese momento. Se dice que, por las noches, una figura fantasmal vaga entre las lápidas. Su presencia es anunciada por un frío inexplicable y un susurro que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Su rostro demacrado y su vestido blanco como la nieve hielan la sangre de quienes la ven. Algunos dicen que su mirada vacía puede penetrar el alma, dejando una sensación de desasosiego que dura mucho después de que ella desaparece. Esta es la historia de don Ernesto, el vigilante que se encontró cara a cara con la mujer de blanco, y vivió para contarlo. Don Ernesto, un hombre valiente y dedicado, nunca imaginó que una noche de guardia cambiaría su vida para siempre. Su relato es uno de los más aterradores y fascinantes que se cuentan en el Panteón de Santa Paula, y es un recordatorio de que, a veces, las leyendas pueden ser más reales de lo que creemos. Don Ernesto era un hombre sencillo. Su vida había sido una serie de rutinas tranquilas y momentos de reflexión. Cada día, se levantaba antes del amanecer, preparaba su café y se dirigía al Panteón de Santa Paula, donde había trabajado por décadas. Había trabajado en el Panteón de Santa Paula por décadas. Conocía cada rincón, cada sombra, cada susurro del viento entre las tumbas. Su trabajo era solitario, pero él encontraba consuelo en la paz y el silencio del cementerio. Conocía cada rincón, cada sombra, cada susurro del viento entre las tumbas. Su trabajo era solitario, pero nunca se había sentido realmente solo. Hasta aquella noche. El cementerio, con sus caminos serpenteantes y sombras alargadas, era como un viejo amigo para él. Pero nunca se había sentido realmente solo. Hasta aquella noche. La oscuridad parecía más densa, y el aire estaba cargado de una inquietud que no podía explicar. Caminaba entre las tumbas, sintiendo el peso de los años en sus hombros. Eran cerca de las 11. La luna apenas iluminaba el laberinto de tumbas. Las sombras se alargaban y se movían con el viento, creando figuras fantasmales que parecían cobrar vida. La luna apenas iluminaba el laberinto de tumbas. Don Ernesto, como siempre, hacía su ronda. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de sus pasos. Cada crujido de la grava bajo sus pies resonaba en la quietud. Don Ernesto, como siempre, hacía su ronda. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de sus pasos. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Una sensación de que no estaba solo. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de sus pasos. De pronto, un sonido helado le erizó la piel. Un lamento desgarrador, proveniente del corazón del cementerio. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. De pronto, un sonido helado le erizó la piel. Un lamento desgarrador, proveniente del corazón del cementerio. Don Ernesto sabía que no era el viento. Era un sonido humano, lleno de dolor y desesperación. Un lamento desgarrador, proveniente del corazón del cementerio. Con el corazón en la garganta, decidió seguir el sonido, adentrándose más en la oscuridad. Cada paso que daba lo acercaba más a la fuente de aquel lamento, y con cada paso, la sensación de inquietud crecía. Don Ernesto se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El lamento volvió a escucharse. Esta vez, más cerca. Un escalofrío recorrió su espalda.
Tomó su linterna y con la mano temblorosa apuntó hacia el sonido. Debía ser el viento, se dijo, o algún animal. Pero en el fondo una punzada de miedo le decía que no era así. Lentamente, paso a paso, se adentró en la oscuridad. El lamento se hacía cada vez más intenso, más desgarrador. De pronto, la figura fantasmal apareció ante él. Era una noche oscura y tormentosa. El viento susurraba entre las ramas de los árboles y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Don Ernesto, un hombre de mediana edad, había decidido visitar la tumba de su esposa fallecida, buscando consuelo en su soledad. Pero lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Flotando entre las tumbas, envuelta en un halo de luz espectral, era una mujer. Su presencia era etérea, casi irreal, como si perteneciera a otro mundo. Don Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la observaba, incapaz de apartar la vista de aquella figura inquietante. Vestía un largo vestido blanco, manchado de tierra. El vestido parecía haber sido hermoso en algún momento, pero ahora estaba desgarrado y sucio, como si hubiera sido enterrado con ella. Cada movimiento de la mujer parecía lento y deliberado, como si estuviera atrapada en un sueño eterno. Su cabello negro como la noche enmarcaba un rostro demacrado, consumido por el tiempo. Sus mejillas estaban hundidas y su piel era pálida, casi translúcida. Parecía una figura sacada de una pesadilla, una visión de ultratumba que no debería existir en el mundo de los vivos. Sus ojos vacíos parecían dos pozos negros que lo observaban fijamente. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían presenciado horrores indescriptibles. Don Ernesto sintió que esos ojos penetraban en su alma, revelando todos sus miedos y arrepentimientos más profundos. Don Ernesto se quedó paralizado. No podía moverse, no podía gritar. El terror lo había atrapado en su gélido abrazo, dejándolo completamente indefenso ante la aparición. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El miedo lo aprisionaba, le robaba el aliento. Sentía su corazón latir con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Intentó calmarse, pero era imposible. La presencia de la mujer lo tenía completamente dominado. La mujer extendió una mano huesuda hacia él. Sus dedos eran largos y delgados, casi esqueléticos, y parecían brillar con una luz propia. Don Ernesto sintió un impulso de retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de pánico absoluto. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Solo un silencio sepulcral. Era como si intentara comunicar algo, un mensaje desde el más allá, pero las palabras se perdían en el vacío. Don Ernesto se esforzaba por entender, pero el miedo nublaba su mente. Y entonces, la aparición se desvaneció, tan rápido como había llegado. En un parpadeo, la figura fantasmal desapareció, dejando a don Ernesto solo en la oscuridad del cementerio. El aire se sentía más frío, y el silencio era ensordecedor, tan rápido como había llegado. Don Ernesto se quedó allí temblando, sin saber si lo que había visto era real o una alucinación. Pero una cosa era segura. Nunca olvidaría esa noche, ni el rostro de ultratumba que lo había visitado. Al día siguiente, don Ernesto reunió a un grupo de hombres. Juntos, recorrieron el cementerio, buscando alguna pista, alguna explicación lógica a lo sucedido. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni rastros, ni señales de la presencia de nadie más que ellos. Desesperado, don Ernesto decidió hablar con los más ancianos del pueblo, aquellos que guardaban en su memoria las historias y leyendas del lugar. Fue entonces que escuchó por primera vez la historia completa de la mujer de blanco. Según contaban, la mujer de blanco había sido una joven hermosa, casada con un hombre cruel que, cegado por los celos, la había asesinado brutalmente en el cementerio. Desde entonces, su alma en pena vagaba entre las tumbas, buscando venganza. O quizás, simplemente, un poco de paz. Se decía que se aparecía a aquellos que se atrevían a desafiar la oscuridad del cementerio. Aquellos que, como don Ernesto, se encontraban solos en la noche. Don Ernesto nunca volvió a ser el mismo.
El encuentro con la mujer de blanco lo había marcado profundamente. Ya no era el vigilante tranquilo y sereno de antes. El miedo lo acompañaba a todas partes. Renunció a su trabajo. Se negaba a volver a pisar el cementerio. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que murió poco después, consumido por el miedo y la culpa. La historia de don Ernesto y la mujer de blanco se convirtió en una leyenda más del Panteón de Santa Paula, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que la lógica no puede explicar, y que algunos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar el Panteón de Santa Paula? ¿Te atreverías a desafiar la oscuridad y enfrentarte a la mirada vacía de la mujer de blanco?